Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absorber sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Nos enlazamos de forma telemática con la doctora Iraida Correa. Ella es secretaria del Colegio de Notarios de la provincia del Guayas. Doctora, bienvenida, qué gusto, buen día. Muy buenos días, Fabricio, un gusto estar con usted. Gracias a usted por la gentileza de conectarse a este espacio para conversar justamente sobre los temas notariales. Y hoy vamos a hablar del testamento. Ya seguramente muchos hemos escuchado y tenemos una noción más o menos de lo que es un testamento, pero explíquenos, doctora, en derecho, ¿cuál es la importancia de generar un testamento? Por favor. Bueno, si hay algo importante en la vida de un ser humano, es sus bienes. Y fundamentalmente aquellos que no tenemos a quienes directamente se encarguen de nuestros bienes después de nuestros días, pensamos, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono esa situación? Es la importancia del testamento. Testamento, un individuo puede disponer de sus bienes en todo o en parte para que tenga pleno efecto después de sus días. Y se reserva la facultad de modificar esas disposiciones siempre. No es eterno, no es inamovible sus decisiones, porque pueden cambiar las situaciones, pueden cambiar las personas que estén a nuestro alrededor. Entonces, es una forma de manejar, de asegurarnos que nuestros bienes pasen a quienes en realidad nosotros queremos que se queden. Entonces, jurídicamente el testamento tiene una importancia para el ser humano de tener control sobre sus cosas. Entonces, cualquier persona lo puede otorgar, excepto la ley establece quienes no pueden otorgar testamentos, que por supuesto son los menores de edad, los incapaces, los que están en interdicción, pero el resto todos podemos hacer el testamento. ¿Cuándo se debe hacer el testamento? O sea, no sé si en el tiempo hay una etapa de la vida clave para hacer el testamento o cuándo se lo puede hacer, doctora. Cuando usted lo guste, cuando usted sienta la necesidad. Nosotros los latinos en general no tenemos la costumbre de hacer testamento, es algo muy arraigado en los europeos, pero los latinos no tenemos esa costumbre. Un europeo lo hace a los 20, 30 años. El latino generalmente lo hace después de los 50, 60 años y cuando tiene situaciones especiales en su familia. ¿Y cuáles son, digamos, los pasos que uno tiene que cumplir para desarrollar el testamento? A ver, en primer lugar, yo creo que lo que más le interesa al usuario son dónde lo puedo otorgar. El ecuatoriano que vive aquí en el Ecuador o el extranjero que vive aquí en el Ecuador ante un notario. El ecuatoriano que vive en el extranjero puede acudir a la embajada ecuatoriana, también lo puede otorgar allí. ¿Cuáles son los requisitos? Pues estar en el uso de sus facultades mentales y de disposición de sus bienes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué costo tiene? La gente normalmente me dice, sí, pero ¿cuánto cuesta? Tiene un costo alto relativamente, tiene un costo de $625 más o menos, pero, ahí viene lo importante, que los adultos mayores tienen el descuento y la tarifa es cero. Es decir, que si usted tiene 65 años, el costo del testamento es cero. Y si usted tiene una discapacidad, también el costo es cero. Entonces, los dos grupos más vulnerables están protegidos. Es gratuito. Tiene que acercarse al notario con su cédula, 3 testigos, y tiene que tener ya establecido cómo va a disponer de sus bienes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué desea hacer? Generalmente, yo particularmente, no recomiendo que hagan un testamento cuando tienen un solo hijo y dicen, no, mi hijo es mi único heredero y a él le voy a dejar todo. No hay ningún inconveniente, entonces después de sus días su hijo será. O sea, porque digo, cuando es hijo único no es que va a haber ahí alguna disputa, ni mucho menos, que a veces pasa. Exactamente, pero ¿qué ocurre si yo no tengo hijos? O si yo tengo un hijo que es menor de edad y mi cónyuge no es pues
precisamente un gran administrador de bienes. Entonces sí me queda la duda de que si a mí me pasa algo, ¿quién administra los bienes de mi hijo como yo los administraría? Entonces usted vía testamentaria puede designar a un albacea testamentario, a un administrador, o puede incluso solicitar que se haga un fideicomiso sobre esos bienes y que se lo administren a sus hijos mientras ellos sean menores de edad. Y una vez cumplido la mayoría de edad o ciertos requisitos, se me ocurre, es que lo que llegue primero, sea que se gradúe de una profesión o cumpla 30 años. Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Cuántos tipos de testamentos hay, doctora? A ver, nosotros tenemos el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto, usted va al notario y le expone sus disposiciones. Le dice qué es lo que quiere que se haga con sus bienes. El testamento cerrado no. El testamento cerrado usted lo lleva elaborado y lo guarda en un sobre sellado. Nadie sabe qué es, cómo queda. Son los dos tipos de testamento. Ahora hay el testamento marítimo, el de guerra, pero esos no se aplican hoy en día porque solo cuando estamos en guerra y esa no es nuestra situación. ¿Y siempre el testamento se debe registrar ante un notario o notaria, doctora? Para que tenga validez, sí, porque el notario le da la certeza de que usted en realidad tiene la facultad, entiende qué es lo que está haciendo, y es el custodio. Mientras usted viva, el notario no le entregará copias de su testamento a nadie, pero después de sus días, con una partida de defunción, pueden pedir la copia de ese testamento. Entonces, usted tiene el testamento abierto, usted tiene las copias guardadas en su caja fuerte o donde usted quiera tenerlos, o se lo da a alguien que se lo tenga. Pero es suyo, o sea, no está a conocimiento de todo el mundo. Y si van al del notario, el notario se negará a otorgar copias de ese testamento mientras usted esté vivo. Es cierto. Después de sus días, ¿sí? Sí, prosiga, perdón, prosigan. No, pues eso le decía, y con eso concluía, de que él no va a otorgar copia a nadie, solo a usted. Me piden acá que le pregunte si es cierto que en el testamento debe tener un mínimo el 30% de los bienes para los herederos en el caso de los hijos. ¿Es verdad eso? A ver, lo que pasa es que usted tiene la posibilidad de disponer de sus bienes, pero hay dos circunstancias. La una, cuando usted tiene los legítimos que se llaman para la ley, que son los hijos y los padres, ellos son nuestros legítimos herederos. Y cuando usted no tiene legítimos, cuando usted tiene legítimos, la ley dice que se divide en 4 partes. Su masa hereditaria, ¿no? Lo que usted va a dejar en 4 partes. Las 2 partes son para los legítimos, que sería el 50%. Y las dos otras, los dos 25%, ¿no? Las otras 2 partes, usted tiene el 25% de libre disposición y el 25% de mejoras, que es para mejorar la cuota de un heredero. Pero puede que no se lo deje directamente a su hijo, sino a su nieto, que también puede hacerlo. Entonces, cuando usted tiene hijos, tiene una estructura que debe de cumplir, porque no puede decir, es que mi hijo Pedrito, que es el que vive conmigo y siempre me ha cuidado y el resto no me ha cuidado ni me visita, a él le dejo todo. No, la ley no le permite eso. La ley lo que le permite es que le mejore la cuota a él, y se la puede mejorar con el 25% de mejoras, que es para mejorar la cuota hereditaria, y el 25% de libre disposición, que por cierto, esa usted la puede dejar a la iglesia de su comunidad para que amplíe o haga arreglos o haga cualquier situación, o a un amigo o a un ahijado, a quien usted quiera, pero solo el 25% del total de los bienes que usted deje en herencia. Doctora, ¿qué pasa si la persona que quiere hacer un testamento reside en el exterior? ¿Lo puede hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Tiene que acercarse a la embajada o consulado ecuatoriano con 3 testigos y
otorgar su testamento, que tendrá plena validez aquí en el Ecuador. Sería como que lo otorgue aquí en el Ecuador, cumpliendo, claro, los mismos requisitos, que tenga capacidad, que tenga a la administración de sus bienes, que tenga los testigos. Se puede perfectamente. Y hay muchísimos ecuatorianos que viven en el extranjero, radican en el extranjero, que tienen bienes aquí en el Ecuador y que no saben cómo hacerlo. Y vienen acá a Ecuador y dicen, abogado, vengo acá a hacer el testamento, pero usted lo podía también hacer en la embajada del país donde usted está, porque Ecuador tiene embajada casi en todo el mundo, a donde puede recurrir. Perfecto. Acá me preguntan si en Ecuador tenemos fideicomiso testamentario. A ver, el fideicomiso testamentario no veo, no existe como tal, pero usted sí puede delegar a un albacea testamentario que cree un fideicomiso. Eso sí puede hacer. ¿Por qué? Porque el testamento es para que surte efecto después de sus días. Entonces, solo ahí pueden tomarse todos los bienes y ponerse en un fideicomiso. O sea, usted tendría que delegar, crear el albaceazgo, quien se encargue de ejecutar el testamento, quién es el que se encargaría de crear ese fideicomiso en beneficio de o para tal situación. De acuerdo, doctora. Creo que quedan muy claras y varias de las inquietudes de nuestra audiencia sobre lo que significan los testamentos. Entonces, para cerrar, la recomendación es que, aunque no es un tema más bien cultural en el Ecuador, que comencemos obviamente a pensar en hacer un testamento. Así es, y le doy un ejemplo. Como le decía, hay muchísimas personas que están divorciados, separados, y tienen bienes propios, y tienen hijos. Y es la preocupación de que si a mí me pasa algo, ¿quién administra los bienes de mis hijos hasta que ellos sean mayores de edad? Obviamente, si le pasa algo será el representante legal del menor, el padre que sobreviva. Entonces, si no tenemos confianza en él, que va a administrarle, nosotros debemos de hacer un testamento y asegurar que los bienes que les dejamos a nuestros hijos sean bien administrados. Porque es la única forma que tenemos de asegurar. Yo siempre les digo a las personas, lo único cierto es la muerte. Vivimos, pero vivimos como que nunca nos va a pasar nada, y no es así. Tenemos de ser conscientes que los menores de edad necesitan protección, los adultos mayores necesitan protección, y una forma de que se protejan esos bienes, que a la larga es lo que nos da una buena calidad de vida, es el testamento. Es una de las formas de proteger a quienes queremos. Doctora, me piden, y con esto cierro, que le pregunte si se puede tirar abajo un testamento. Es decir, una persona que tal vez ya hizo su testamento, después de un tiempo dice, ¿saben qué? Ya no quiero hacer esto, ya no quiero ese testamento y lo puedo echar abajo. ¿Hay cómo hacerlo o no? Por supuesto, el testamento, su característica es que siempre es revocable. El testador puede modificarlo en cualquier momento, porque como le decía al inicio de la entrevista, hoy pueden ser unas circunstancias, de aquí a unos años pueden ser otras circunstancias, no sabemos. Además que el testador, por el hecho de hacer el testamento, no se limita en la administración ni disposición de sus bienes. Puede donar, vender, hipotecar, hacer lo que él tenga a bien. Lo que ocurre es que el testamento es para los bienes que quedan, que sean administrados, que sean entregados después de nuestros días. O sea, lo que sobre incluso puede ser. Muy bien, doctora. Gracias por ilustrarnos con el tema del testamento. Yo digo, muchos hemos escuchado lo que significa un testamento, pero no teníamos, me parece a mí, conocimiento sobre estas particularidades que usted nos ha generado, nos ha informado, y también las recomendaciones que usted ha planteado en este espacio. Muy amable, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy gentil, a la doctora Iraida Correa, quien es secretaria del Colegio de Notarios de la provincia del Guayas, hablando sobre el testamento, aquí en Inquietudes Notariales. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.